¿Te has detenido alguna vez a pensar que hay un ángel en la Biblia del que casi nadie sabe nada, pero que puede cambiar por completo tu vida espiritual? Sí, hay un mensajero divino mencionado en las Escrituras que desempeña un papel tan profundo en la guerra espiritual que su nombre ha sido prácticamente olvidado. Y tal vez él sea exactamente la persona que necesitas conocer hoy para entender qué hay detrás de las luchas que has estado enfrentando. Lo que voy a mostrarles ahora no es lo que normalmente se dice en los púlpitos o en los servicios dominicales. Esta revelación bíblica quedó allí, registrada en el libro de Apocalipsis, esperando el momento adecuado. Y el momento adecuado ha llegado. Estamos a punto de revelar verdades que involucran a Miguel, el guerrero del cielo, Gabriel, el heraldo de la esperanza, Lucifer, el rebelde de las tinieblas, y Abadón, el nombre que muchos ignoran, pero que representa uno de los capítulos más oscuros y reveladores de las Escrituras. Si crees que lo sabes todo sobre los ángeles, prepárate, tu visión cambiará radicalmente. Este vídeo es para ti que has estado tratando de entender por qué algunas batallas parecen tan difíciles. Para ti que sientes que hay algo más grande sucediendo, pero no sabes cómo explicarlo. Y principalmente para ti que quieres alinearte con el ejército del cielo y dejar de luchar con armas humanas contra los enemigos espirituales. Usted no está solo. Hay una jerarquía celestial en acción, y tú eres parte de ella. El conocimiento que compartiremos aquí es liberador, transformador, y puede ser lo que falta en tu camino de fe. Pero antes de empezar, necesito deciros algo importante. Mucha gente que ve nuestros vídeos todavía no está suscrita al canal, y eso puede hacer que usted se pierda contenido como este, revelaciones que Dios ha traído con poder y claridad. Así que haz clic en suscribirse, activa la campana de notificaciones y únete a esta comunidad de fe que crece cada día. Aquí no ocultamos la verdad, compartimos lo que muchos no tienen el coraje de decir. Ahora respira profundamente, concéntrate, porque lo que estás a punto de escuchar a partir de ahora puede abrir tus ojos espirituales como nunca antes. Descubramos juntos el ángel olvidado de la Biblia. Revelaciones espirituales que pocos conocen. Existe un universo invisible al ojo humano, pero tan real como el aire que respiramos. Pulsa a nuestro alrededor con intensidad, como si susurrara verdades que pocos se atreven a escuchar. Este universo es el reino de los ángeles, seres espirituales creados por Dios para operar en su voluntad y cumplir propósitos celestiales. Cuando hablamos de ángeles, mucha gente todavía imagina tiernas figuras con alas de algodón y caras infantiles, como en las tarjetas de Navidad. Pero la revelación bíblica nos presenta otra realidad. Mensajeros divinos, imponentes, intensos, envueltos de luz, poder y autoridad. La verdadera espiritualidad comienza cuando abrimos los ojos a lo que está más allá de lo visible. La Biblia es clara al mostrar que los ángeles influyen en las batallas, entregan mensajes, protegen, guían e incluso ejecutan juicios. No están aquí para entretener, sino para cumplir misiones celestiales. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas personas ni siquiera saben cuántos ángeles se mencionan en las Escrituras, ni conocen sus nombres. Es curioso, ¿no? Hablamos tanto del cielo, pero ignoramos a quienes allí habitan y sirven al Altísimo con temor y alegría. Entre estos seres existe una jerarquía celestial, con funciones, órdenes y niveles de autoridad bien definidos. Y lo más impresionante es que algunos de estos ángeles ni siquiera son predicados ampliamente desde los púlpitos ni mencionados en los estudios bíblicos convencionales. ¿Por qué? Quizás porque sus historias confrontan la superficialidad de la fe moderna.
quizás porque revelan una guerra que nuestras almas libran desde el principio de los tiempos. Una guerra espiritual, silenciosa pero constante. Hablar de ángeles es hablar de un ejército invisible que opera a nuestro alrededor, incluso en este mismo momento en el que lees estas palabras. Pero vayamos más allá de lo conocido. El propósito aquí no es solo recordarle acerca de Miguel, el guerrero celestial, o Gabriel, el portador de buenas noticias. Tomemos un camino más profundo, el que nos lleva a Lucifer, el ángel que se atrevió a rebelarse contra el Creador, hasta Abadón, nombre casi olvidado, pero que lleva en sí uno de los retratos más temibles del juicio divino. Sí, hay un ángel olvidado de la Biblia, un personaje espiritual envuelto en misterio, mencionado en el libro de Apocalipsis como el rey del abismo. Y comprender tu papel es como abrir una ventana a los planes ocultos de la eternidad. Se trata de comprender que el mundo espiritual no es solo luz y música celestial, sino también tensión, conflicto e intervención divina en el curso de la historia humana. Imagina que tu vida es un campo de batalla, y lo es. Con cada oración hecha, con cada decisión tomada con fe, hay movimiento en los cielos. Y los ángeles están mirando, observan, actúan, luchan. La Biblia dice en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Están entre nosotros incluso cuando no nos damos cuenta. ¿Has pensado alguna vez en cuántas veces fuiste salvado de peligros invisibles porque un mensajero celestial por orden divina? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes una paz sobrenatural en momentos de desesperación? Hay una acción angelical sucediendo entre las líneas de tu vida diaria y está conectada con tu espiritualidad, tu propósito, tu caminar con Dios. Y hablando de propósito, tal vez fuiste guiado a este contenido no por casualidad, sino por dirección divina. Quizás este sea el momento de comprender con mayor profundidad lo que la Biblia revela sobre los seres que habitan el mundo espiritual. No estamos hablando de mitos ni alegorías, sino de revelaciones bíblicas que tienen el poder de transformar nuestra percepción de la realidad. La ignorancia sobre este tema ha dejado a muchos creyentes vulnerables. Al desconocer el papel de los ángeles y el alcance de la guerra espiritual, viven como si fueran espectadores, cuando en realidad son parte activa de este combate eterno. Así que quédate conmigo. Todavía tenemos mucho que explorar acerca de estos mensajeros divinos, sus asombrosas historias y su impacto en nuestras vidas espirituales. Y en el siguiente paso del viaje desvelaremos la verdadera naturaleza de estos seres creados directamente por el aliento de la voluntad de Dios. Es curioso cómo, incluso después de asistir a las iglesias durante años, muchos todavía confunden la verdadera naturaleza de los ángeles con ideas populares que nada tienen que ver con la revelación bíblica. Algunos piensan que son espíritus de personas buenas que han muerto. Otros piensan que son como hadas protectoras que vuelan a nuestro alrededor con varitas mágicas. Pero la Biblia es clara y directa. Los ángeles son seres creados por Dios antes de la humanidad, con una estructura propia, una identidad espiritual distinta y una misión que supera cualquier imaginación humana. En el Salmo 8:5 está escrito que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, dejando claro que somos de órdenes diferentes. No son, de ningún modo, nuestros parientes incorpóreos, ni nuestros fantasmas bondadosos. Son mensajeros divinos reales y activos, con propósitos definidos. Estos seres no se casan, no mueren y no envejecen. El mismo Jesús afirmó en Mateo 22:30 que los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio, pues pertenecen a una dimensión totalmente espiritual.
Y aunque son miles, millones, una multitud innumerable según Hebreos 12:22, no son reproducidos, son creados individualmente por Dios. En otras palabras, cada ángel es único. Esto lo cambia todo porque demuestra que su función está pensada. Su propósito está diseñado por un Dios de intenciones eternas. Y es por eso que cada acción angelical tiene peso, dirección y propósito. Algunos fueron asignados para protección, otros para proclamación y algunos incluso para guerra espiritual, como pronto veremos con Miguel. La jerarquía celestial no es un caos, es disciplina divina, es estrategia perfecta. Si crees que nunca has tenido un encuentro con un ángel, quizá necesites analizar más de cerca tu historia. ¿Cuántas veces has salido ileso de un accidente y sin ninguna explicación? ¿Cuántas veces ha aparecido alguien para ayudarte en un momento de desesperación y luego ha desaparecido? Hebreos 13:2 nos advierte: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así es. Pueden manifestarse visiblemente o actuar invisiblemente, dependiendo de la voluntad de Dios. No buscan aplausos, no piden reconocimiento, simplemente obedecen. Y obedecen, son como soldados de la luz, silenciosos pero poderosos. Sirven al Señor con alegría, reverencia y sin cuestionamientos, lo que nos da un claro ejemplo de cómo debemos vivir nuestra espiritualidad, con fidelidad incondicional. Pero no todos mantuvieron su santidad. Y aquí entramos en la historia de Lucifer, quien una vez fue un ángel, pero eligió el camino del orgullo. Su naturaleza era gloriosa, su función era proteger, pero su decisión fue rebelarse. Y esto nos muestra que los ángeles, a pesar de su estructura divina, también tienen libre albedrío. El cielo ha visto rebelión, ya ha habido división en las filas celestiales. Y esto también es parte de la revelación bíblica sobre la naturaleza angelical, la existencia de ángeles fieles y ángeles caídos. Y aún así, los fieles permanecieron firmes, liderados por Miguel, luchando, protegiendo y sirviendo. Los caídos, sin embargo, permanecen bajo el liderazgo de Lucifer, organizando fuerzas del mal, como Abadón, que comanda legiones en el abismo. Cada ángel lleva dentro de sí un llamado eterno, o a la luz o a la destrucción. Cuando comprendemos esta naturaleza compleja y al mismo tiempo ordenada de los ángeles, somos llevados a repensar nuestra propia conducta. Hemos vivido con la misma obediencia y reverencia con que ellos sirven. ¿Hemos buscado escuchar la voz de Dios como ellos lo hicieron? ¿O simplemente hemos hecho lo que nos agrada? Los ángeles nos recuerdan que vivir con propósito es vivir en una misión constante. Y más aún, que somos parte de un plan que involucra no solo carne y sangre, sino también principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Entender quiénes son los ángeles nos ayuda a comprender mejor quiénes somos nosotros y por qué necesitamos caminar en santidad, atentos a la presencia de lo invisible. El viaje continúa, y ahora que entendemos la naturaleza de estos seres, exploremos sus órdenes y clasificaciones dentro de la jerarquía celestial. Al observar el cielo estrellado, muchos se preguntan cómo algo tan vasto puede estar tan ordenado. Y de la misma manera, el mundo espiritual también tiene su propia estructura, su propia jerarquía celestial. Los ángeles no viven en el caos ni en la desorganización. Siguen un orden perfecto, donde cada ser angelical tiene un rol específico y una función definida por Dios. Esta estructura revela la belleza y la disciplina del reino de los cielos, algo que se refleja directamente en la forma en que debemos conducir nuestra espiritualidad aquí en la tierra. Dentro de este orden encontramos diferentes tipos de ángeles, como los serafines, que adoran incesantemente ante el trono de Dios.
Isaías 6:2, y los querubines, asociados a la custodia de lo sagrado, Génesis 3:24. Cada clase tiene su llamado, su misión, y todos operan en armonía, como músicos de una orquesta dirigida por la voluntad del Eterno. No es de extrañar que en las Escrituras, cuando un ángel habla, no lo hace por sí mismo, sino como eco de la voluntad de Dios. Esto nos enseña acerca de la autoridad espiritual. Miguel, por ejemplo, aparece como un líder de batalla, el que organiza los ejércitos celestiales en la guerra espiritual. Apocalipsis 12:7. Es el jefe de los guerreros espirituales, el que interviene cuando el combate requiere fuerza celestial. Gabriel, aunque no es llamado arcángel en la Biblia, aparece como quien transmite mensajes importantes, como el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Lucas 1. Es un verdadero mensajero divino, preciso, directo, obediente. Y sí, estas órdenes angelicales existen no solo para organizar tareas, sino para reflejar el carácter mismo de Dios, un Dios de orden, propósito y santidad. Y no podemos olvidar que, así como hay orden en el cielo, también hay organización entre los ángeles caídos. Lucifer, incluso después de su caída, no abandonó la estructura, simplemente la corrompió. En Efesios 6:12 leemos que luchamos contra principados y potestades, lo que significa que también hay una jerarquía en el ejército del mal. Entre estos encontramos a Abadón, mencionado en Apocalipsis 9:11 como el ángel del pozo del abismo. Él comanda legiones como general en la oscuridad, liderando las langostas simbólicas que causan estragos en la tierra. Esto demuestra que la guerra espiritual es real, constante y librada por inteligencias espirituales organizadas. No es un caos espiritual, sino un conflicto entre órdenes, uno de luz y otro de oscuridad. Esto nos despierta a la seriedad de nuestra fe. No estamos en un juego, estamos en una batalla. Aplicar esta comprensión a la vida cotidiana es más sencillo de lo que parece. Cuando un cristiano ora, ayuna y adora, está activando una posición en la esfera espiritual. Él, incluso sin verlo, se está alineando con una tropa celestial. Hay momentos en que un simple acto de perdón o una palabra amorosa pueden desarmar ataques espirituales que se estaban planeando. Por lo tanto, vivir en comunión con Dios es más que seguir rituales, es estar en sintonía con el reino. Al igual que los ángeles, que obedecen sin dudar, estamos llamados a vivir en sumisión y disponibilidad. Y cuando oramos, pidiendo ayuda, protección o sabiduría, podemos confiar en que los cielos se mueven y que se puede dar una orden espiritual en nuestro nombre. La oración del justo, como se encuentra en Santiago 5:16, es poderosa y eficaz. Y a menudo es precisamente esta oración la que activa el envío de los ángeles. Los órdenes angélicos no debe verse como una curiosidad mística, sino como una herramienta de sabiduría espiritual. Cada vez que entendemos un poco más cómo funciona el reino, caminamos con más claridad, más autoridad y menos miedo. Esto nos acerca al Padre, que decidió no solo salvarnos, sino también instruirnos sobre el mundo invisible. Y si los ángeles cumplen sus funciones con excelencia en el orden espiritual, que también nosotros aprendamos a cumplir con celo nuestra parte en la tierra. Después de todo, somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9, y ahora que reconocemos las clases, funciones y estructura de los ángeles, es hora de conocer a algunos de ellos por su nombre, sus historias, personalidades y legados eternos, porque cada nombre que Dios permitió revelar en las Escrituras lleva una enseñanza preciosa para nuestro camino de fe. Cuando Dios permite que un nombre sea registrado en las Escrituras, está señalando algo importante, y con los ángeles ocurre lo mismo.
Aunque hay miríadas de ellos, solo unos pocos tienen sus nombres revelados en la Biblia. No es de extrañar. Cada nombre lleva un peso espiritual, una función específica y un mensaje celestial que trasciende generaciones. Saber quiénes son estos seres no es solo una curiosidad teológica, sino una invitación a comprender lo que ocurre detrás de la guerra espiritual que se viene desarrollando desde antes de la fundación del mundo. Y al conocerlos, aprendemos también sobre la verdadera espiritualidad, aquella que reconoce que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Así pues, conozcámoslos y al hacerlo, abramos nuestros ojos espirituales a los agentes del reino y también a los enemigos invisibles de nuestra alma. Comenzamos con aquel cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de rebelión, Lucifer. Originalmente era un ángel de luz, el querubín ungido que cubría. Ezequiel 28:14, era bello, sabio y lleno de gloria. Estaba corrompido pero dentro de él, el orgullo. Él dijo en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14:13. Fue este deseo de ser como el Altísimo lo que lo llevó a su caída. Y con él fueron arrastrados muchos otros ángeles. La historia de Lucifer es un poderoso recordatorio de que ni siquiera los más altos son inmunes a la vanidad. Pero también es una advertencia: donde hay orgullo, hay riesgo de caída. Por tanto, todo siervo de Dios que quiera crecer en unción y poder debe, ante todo, cultivar la humildad. Porque lo que derribó a Lucifer no fue la debilidad, sino el orgullo. En el lado opuesto de la batalla tenemos a Miguel, el arcángel. Aparece como el general del ejército celestial, el que dirige las huestes celestiales en la batalla contra el mal. En Apocalipsis 12, 7, 9, leemos que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es más que un ángel fuerte, es un símbolo de firmeza espiritual. Cuando Daniel oró durante 21 días y la respuesta fue retenida por el príncipe de Persia, fue Miguel quien intervino. Daniel 10:13. Esto nos enseña algo precioso. A veces la respuesta de Dios no se demora. Se lucha por ella en el cielo. Y cuando perseveramos en la oración, como Daniel, permitimos que guerreros como Miguel entren en acción. También se le menciona en Judas 1:9, cuando disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés, un verdadero defensor de los propósitos de Dios, cuya fuerza nos inspira a no retroceder ante las batallas. A continuación, tenemos a Gabriel, el mensajero divino. No aparece en el combate, sino en los momentos decisivos de la historia de la salvación. Fue Gabriel quien anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1:11-19. Y fue él quien se apareció a María, diciéndole: saludos, muy favorecida, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Su presencia está siempre asociada a la transmisión de promesas, revelaciones y dirección espiritual. Y aunque la tradición lo llama arcángel, la Biblia no le da directamente ese título. Aún así, sus acciones muestran que hay ángeles especialmente comisionados para darnos buenas noticias, guiar nuestros pasos y confirmar los planes de Dios. A menudo buscamos respuestas en todas partes, pero olvidamos que el cielo todavía envía mensajeros. Tal vez, si silenciamos más nuestros corazones, escucharíamos los ecos de la voz de Gabriel guiándonos a través de la oscuridad. Finalmente encontramos a uno que rara vez es mencionado: Abadón o Apolión. En Apocalipsis 9:11 se le describe como el ángel del abismo, el rey de los ejércitos simbólicos de langostas que atormentarán la tierra. Su nombre significa destructor. Pocos cristianos conocen este nombre, quizás por miedo, quizás por negligencia,
pero su presencia en las Escrituras es real y estratégica. Algunos eruditos creen que es una entidad demoníaca bajo la autoridad de Lucifer, mientras que otros lo ven como una especie de ejecutor del juicio divino. De cualquier manera, es un recordatorio de que la guerra espiritual es tan intensa como invisible. Y ese mal, por muy organizado que esté, nunca escapará a la soberanía de Dios. Conocer a Abadón es entender que hay agentes de las tinieblas preparados para el fin de los tiempos, pero también que el cielo no está desprevenido. Por cada Abadón hay un Miguel. Por cada destrucción, una promesa de restauración. Conocer estos nombres no tiene que ver con misticismo, sino con discernimiento. Lucifer nos advierte sobre los peligros de la ambición espiritual. Miguel nos anima a luchar con fe y perseverancia. Gabriel nos recuerda que Dios todavía habla y envía mensajes. Y Abadón nos advierte sobre el peso del juicio y la gravedad del mundo invisible. La revelación bíblica acerca de estos ángeles es más que historia. Es una estrategia para hoy. Y a medida que profundizamos en estas identidades celestiales, nos damos cuenta de que el cielo habla, actúa, se mueve. Nuestro papel, estar alerta, porque el mundo espiritual no es ficción, es un campo de batalla. Es la cuna de las promesas, es la arena de las decisiones eternas. Y a medida que nos acercamos al final de este viaje, es hora de reflexionar profundamente sobre todo lo que se ha revelado hasta ahora. Al final de este paseo por los entretelones celestiales, una pregunta inevitable resuena en el corazón de quien tiene los ojos espirituales abiertos. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi vida? La respuesta es absolutamente todo. El mundo de los ángeles no es una narración lejana, una curiosidad bíblica para los estudiosos de la teología. Es una realidad que toca directamente tu fe, tu lucha, tus decisiones diarias. Cada batalla que enfrentas aquí en la tierra se refleja en los reinos espirituales. Y no hay neutralidad en esto. O caminas en alineación con los mensajeros divinos, o te vuelves vulnerable a las estrategias de aquellos que cayeron junto con Lucifer. Entender esto cambia la manera en que oramos, la manera en que adoramos, la manera en que ayunamos. Incluso cambia la manera en que enfrentamos los momentos más difíciles de la vida, porque sabemos que no estamos solos. Hay ejércitos del Señor trabajando. La espiritualidad genuina comienza cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a discernir las señales de lo invisible. Saber que Michael continúa luchando por los que pertenecen a Dios no solo es hermoso, es empoderante. Saber que Gabriel todavía lleva palabras que vienen directamente del trono a los corazones dispuestos a escuchar es alentador. Y darnos cuenta de que Abadón y los agentes del abismo solo actuarán cuando Dios lo permita. Refuerza nuestra confianza en la soberanía divina. No estamos en manos del azar, estamos vigilados, rodeados, protegidos, pero también convocados. Porque conocer la jerarquía celestial no solo sirve para llenar la mente de información, sino para activar una respuesta en el espíritu. La obediencia, fe, consagración, firmeza y sobre todo vigilancia. El mundo espiritual no duerme y si queremos estar en paz, necesitamos estar posicionados. Mucha gente vive su fe como quien ve una película, observa, se emociona, pero no se involucra. Sin embargo, cuando entendemos el papel de los ángeles, nos damos cuenta de que somos participantes activos en este guión divino. Cuando oramos, estamos poniendo en marcha movimientos en el cielo. Cuando obedecemos la palabra, nos alineamos con los ejércitos celestiales. Y cuando nos desviamos, abrimos brechas para que los agentes de la oscuridad ganen terreno. La revelación bíblica nos advierte: hay una guerra espiritual en marcha, e ignorarla es como entrar desarmado al campo de batalla. Pero hay esperanza.
El mismo Dios que dio órdenes a los ángeles para proteger a Daniel, a María, a José y a tantos otros, también da órdenes respecto a nosotros. El Salmo 91:11 dice: porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso es una promesa, es un escudo, es una garantía. Pero ¿qué clase de cristiano has sido? ¿Quien solo oye hablar de ángeles o quien vive en alianza con el cielo? Es tiempo de reflexionar. ¿Cuál ha sido tu postura frente a los desafíos espirituales? ¿Te quedas callado o gritas, huyes o lo afrontas con fe? La obra de los ángeles no sustituye a la nuestra, la complementa. Actúan según el orden de Dios, pero es nuestra actitud de fe la que los activa. Por eso, en lugar de buscar señales o apariciones místicas, procurad vivir de tal manera que el cielo tenga a bien defenderos. Sé alguien que cuando ora provoque movimiento en los cielos, que vosotros, actuando con amor, podáis dar gloria al nombre del Señor. Que tú, al resistir al pecado, inspires incluso a los ángeles para que vean en ti el reflejo de Cristo. Porque no nos engañemos, la verdadera victoria espiritual comienza en la fidelidad silenciosa de nuestros días ordinarios. Y así terminamos este ciclo de aprendizaje, pero no el viaje, porque todo conocimiento espiritual que recibimos debe impulsarnos a una vida más profunda con Dios. Ahora que conoces a Lucifer, Miguel, Gabriel, Abadón y tantos otros conceptos que revelan la complejidad del reino de los cielos, ¿qué tipo de persona elegirás ser? ¿Alguien que tiene miedo o alguien que toma posición, que oculta su luz o la deja brillar en la oscuridad? El mundo espiritual es real. Los ángeles son reales. La guerra es real. Pero Victoria también lo es. Y el que anda junto al Señor de los ejércitos no resbalará. Que cada palabra aquí no solo sea escuchada, sino sentida, absorbida y vivida. Porque ahora lo sabes, hay un ángel olvidado, hay una guerra invisible, pero también hay un llamado visible para que lo cumplas aquí y ahora. Y ahora que conoces la verdad detrás del ángel olvidado de la Biblia, dime, ¿cuál de estas revelaciones afectó más tu fe? ¿Fue la historia de Abadón, el destructor del abismo? ¿La firmeza de Miguel en medio de la guerra espiritual? ¿O el intrigante silencio que rodea a la jerarquía celestial? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Realmente quiero saber cómo te conmovió este mensaje. Si este vídeo te abrió los ojos espirituales, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los próximos contenidos que te ayudarán a crecer en la fe y a superar las batallas invisibles de la vida cotidiana. Y no lo olvidéis, el próximo vídeo que aparecerá en pantalla tiene todo que ver con lo que acabáis de ver. Haz clic en él porque Dios aún quiere revelarte mucho más. Soy Valentino y me detendré aquí. Que los ángeles del Señor acampen a tu alrededor y la paz de Cristo reine sobre tu vida. Nos vemos en el próximo video.